Bueno, estamos en la clase número 01, ya que las otras clases no se pudieron dar debido a la falta de internet y los muchachos que no se pudieron conectar. Pero esta clase va a quedar grabada, igualmente, va a ser de mecánica de los fluidos. Comenzamos a compartir la clase. Mi nombre es Ariel Ferrer, soy ingeniero mecánico y eh, vamos a comenzar la clase para los muchachos de mecánica de los fluidos de la UNEFA. Entonces, ok, como no he ingresado nada, los vamos a hacer directamente. Vamos a compartir pantalla y comenzamos a dar la clase de mecánica de los fluidos. Ok, la clase ya se está grabando. Entonces, compartir y maximizar acá. Ok. Este, ok. Y vamos a ver participantes. De modo si entra alguien, entonces lo ingresamos. Ok. Como ven, clase mecánica de los fluidos. Ingeniero Ariel Ferrer. Entonces, lo primero que vamos a hacer sería establecer ciertas unidades que nosotros vamos a ver en mecánica de los fluidos. Las unidades son de longitud, de masa, de fuerza, de tiempo, de peso, de densidad, densidad relativa, viscosidad dinámica, viscosidad cinemática, presión, tensión superficial. La longitud para nosotros tenemos sistema inglés y sistema internacional, o sea, el sistema británico, como lo quieren llamar. Pero en el sistema inglés, por supuesto, tenemos como longitud, tenemos la pulgada, pero también tenemos el pie. En sistema internacional tenemos el metro, ¿no? Solamente utilizamos el metro. La masa, podemos utilizar el slug o la libra, depende de lo que nosotros estemos utilizando. Aquí normalmente vamos a utilizar la libra. Y en el sistema internacional utilizamos el kilogramo. La fuerza, vamos a utilizar la libra, ¿no? O en este caso que viene siendo, bueno, una libra. Y para el sistema internacional utilizamos la masa, la fuerza, en Newton. ¿Está bien? El tiempo que utilizamos el segundo para ambos, tanto el sistema británico como el sistema internacional. Para el peso específico estaría en libra sobre pies cúbicos, en este caso. Y para el sistema internacional, newton sobre metros cúbicos. Para la densidad sería el slug o libras sobre pies cúbicos. Nosotros utilizamos mayormente libras sobre pies cúbicos. Y en sistema internacional utilizamos el kilogramo sobre metros cúbicos. Para la densidad relativa, no tiene dimensión, es adimensional y eso lo vamos a ver tanto para el sistema inglés como para el sistema internacional. Eso lo vamos a ver más adelante. La viscosidad dinámica, en este caso, sería la libra sobre segundo sobre pies cuadrados. Libra por segundo sobre pies cuadrados. Y el sistema internacional utilizamos el newton por segundo sobre metros cuadrados. La viscosidad cinemática, utilizamos el pie cuadrado sobre segundo. Y el sistema internacional, metros cuadrados sobre segundo. La presión estaría en libra sobre pies cuadrados. Y en el sistema, normalmente a esta unidad nosotros le llamamos PSI. Libra sobre, no, en realidad no es pies cuadrados, es libra sobre pulgadas cuadradas la que vamos a utilizar. Libra sobre pulgadas cuadradas, que es un PSI. Y el sistema internacional utilizamos el Pascal, que es un newton sobre metro cuadrado, ¿no? Las demás se derivan, kilopascal, megapascal, depende de lo que nosotros tengamos el múltiplo. La tensión superficial estaría en libras sobre pies y en sistema internacional en newton sobre metros. Y ese sería el sistema de unidades, el cual vamos a utilizar para mecánica de los fluidos. Ahora, comenzamos. Primero vamos a definir lo que es mecánica, en este caso mecánica de los fluidos. La mecánica de los fluidos es la rama de la ingeniería o de la mecánica aplicada que estudia el comportamiento de los fluidos.
Esto es muy importante, ya que aquí solamente vamos a estudiar el tipo de comportamiento de fluido que nosotros tenemos allí, que va a depender en este caso de las propiedades del fluido, ya sea los fluidos que estarían en reposo o en movimiento, sobre el desarrollo de los principios de los fluidos, o sea, las leyes que puedan estar establecidas o fenómenos que pueden estar establecidos y las propiedades propias de los fluidos que me va a dar el comportamiento que puede estar establecido dentro del fluido, que juega un papel preponderante sobre ese comportamiento. Entonces, esto es para lo que nosotros tenemos definición de mecánica de los fluidos. Ahora vamos a ver esta, que sería la definición de un fluido. O sea, ¿qué es un fluido para nosotros? Según esta definición dice que son sustancias capaces de fluir y que se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. Depende de la fuerza cortante que produce el movimiento del fluido sobre la superficie que está en contacto. Y los fluidos del comportamiento de acuerdo a sus propiedades que originan las moléculas. En realidad, aquí nos interesa la palabra que se dice, son sustancias capaces de fluir. Fluir quiere decir que son sustancias capaces de mantenerse en un movimiento sobre una superficie, ¿no? Y ese movimiento, por supuesto, va a depender, en este caso, de lo que nosotros llamamos fuerzas cortantes. La fuerza cortante, ¿por qué? Porque esas fuerzas cortantes se deben a algunas propiedades como son la adhesión y la cohesión, que impiden ese movimiento del fluido o atrasan el movimiento del fluido. ¿Debido a qué? De que hacen resistencia sobre el movimiento del fluido. Si él es capaz de fluir y produce cierta resistencia, por supuesto, se puede definir como un fluido. Y siempre y cuando tenga adhesión y cohesión. Entonces, la adhesión hace que las moléculas se unan unas con respecto a otras. Esa es la cohesión, perdón. La cohesión es cuando las moléculas se unen con respecto a otras. Y la adhesión es cuando las moléculas se pegan sobre la superficie, en este caso del fluido. Si nosotros tenemos, en este caso, moléculas de agua en estado sólido, vemos que ellas están dadas a través de ciertos enlaces, en este caso lo llamamos enlace de Vanderbilt, en los cuales están dadas a través de enlaces covalentes, como es este lado, ¿no? Que mantienen esas moléculas unidas de los hidrógenos y el oxígeno. Y por supuesto, vamos a llamarlo, otro enlace, en este caso débil, en los cuales establecen cierta atracción entre moléculas, permaneciendo así las moléculas, vamos a llamarlo así, distanciadas equiaxialmente una con respecto a otra. Pero si nosotros pasamos a esa molécula de un estado sólido a un estado líquido, las moléculas empiezan a moverse unas respecto de otras. Por supuesto, existiendo un espaciamiento entre ellas, lo que hace que el fluido pueda fluir, pueda moverse desde un sitio hasta otro sitio. A eso es lo que nosotros llamamos fluidos en movimiento. Pero si nosotros pasamos al otro estado, que sería el estado de vapor, las moléculas tienen un espaciamiento mayor y por supuesto los enlaces que están a través de ella son muy débiles. Por lo tanto, cada molécula se mueve una con respecto a otra equiaxialmente. Entonces, eso es lo que me permite establecer el movimiento del fluido, tanto en estado líquido como en estado gaseoso para esos tipos de moléculas. Esto lo podemos cumplir para cualquier tipo de fluido, bien sea líquido o gaseoso. Tipos de fluidos. Los diferentes esenciales, las diferencias que existen entre los dos tipos de fluidos son los fluidos líquidos y los fluidos gaseosos. Aquí, como ustedes pueden apreciar, los fluidos sólidos, perdón, fluidos sólidos no existen. Los estados sólidos, los fluidos en estado líquido y los fluidos en estado gaseoso. Como ustedes ven, los fluidos líquidos son prácticamente incompresibles. ¿Cuándo decimos que son incompresibles? Cuando no podemos comprimirlo. Sí podemos comprimirlo en realidad, pero tendrían que ser dimensiones inmensamente grandes para poder tener una milésima, en este caso, de compresión. Por lo tanto, lo vamos a considerar como fluidos incompresibles. Ocupan un volumen definido. Como ustedes ven aquí, está ocupando un volumen definido, o sea, determinado por una altura y un área de base que nosotros tenemos allí. Entonces,
A eso es lo que nosotros tenemos. Y tiene una superficie libre. Por lo tanto, esta superficie libre que nosotros tenemos acá puede separar el líquido del gas. En los gases son compresibles. ¿Qué quiere decir compresibles? Bueno, que nosotros podemos comprimir el gas. Por lo que en muchas ocasiones hay que tratarlos como tales, como fluidos compresibles. Por lo tanto, se van a regir a través de la ecuación de estado o la ecuación de gases ideales, que me dicen que presión por volumen es igual a la masa por la constante del gas multiplicado por la temperatura, donde la presión y la temperatura deben estar, en este caso, en valores absolutos. Una masa dada de un gas se expansiona hasta ocupar todas las partes del recipiente que lo contenga. Como ustedes ven acá, está en un recipiente cerrado y sin embargo todo el fluido está alrededor de ella. Sin embargo aquí no. Aquí hay una superficie libre del líquido. Aquí, en este caso, no hay superficie libre de líquido. Todo el fluido está alrededor. Por eso lo que nosotros llamamos está en estado gaseoso. Ahora, los fluidos. Si nosotros colocamos, en este caso, un fluido, y ese fluido le colocamos por encima, vamos a llamarlo un elemento que pueda flotar. Un ejemplo, si este sería agua y este sería una tabla. Si nosotros movemos la tabla a través de una fuerza, vemos que parte de ese fluido se deforma, ¿no? La parte inferior, por supuesto, tendríamos que vamos a hacer una pausa para esperar que Lois Cordero entre. Entonces, para poder establecer eh, la clase. Aló, ¿me escuchas? Eloy. Perdón. Cordero, ¿me escuchas? Aló, tienes que activar el micrófono. Para activar el micrófono, a lo mejor te va a pedir que lo actives. Pero en la parte inferior también hay un chat. ¿Está bien? Vamos a ver, dejar de compartir. Ok. Si tú ves la pantalla, puedes colocar el video. El video se coloca exactamente acá, donde dice detener el video, activar el video. Y aquí exactamente nosotros podemos ver también lo que es desactivar audio o activar audio. Entonces, si nosotros colocamos el video, ves que se aparece una raya. Si nosotros hacemos lo mismo con el audio, también va a ser lo mismo. Tu audio a lo mejor está desactivado o no sé lo que pasa. En realidad allí no aparece ni audio ni nada. Ok. Aló. Vamos a ver por el chat. Por el chat del WhatsApp. Vamos a detener la grabación mientras tú solventas tu problema. Entonces, cero grosería, aunque sea escrita. Ok. Grabando. Ok, estamos grabando. Entonces, vamos de nuevo a compartir pantalla. Compartir. Y aquí está, mecánica de los fluidos. Y voy a activar los participantes. Aquí está, ¿no? No creo que se metan más. Si ves allí la pantallita. Y vamos a colocar lo que es el chat. No veo el chat por acá. Ay, Dios mío. Bueno, no veo el chat por aquí. Bueno, vamos a ver. Cualquier cosa, me hace una señal con la mano. Entonces, esta es mecánica de los fluidos. Entonces, lo primero que habíamos dicho serían lo que es las unidades que nosotros vamos a establecer. Las unidades estarían en la longitud, ¿está bien? Que sería en pulgada o en pie, depende de lo que nosotros estamos utilizando. Normalmente utilizamos la longitud como pulgada. Y para el sistema inglés y para el sistema internacional utilizamos lo que es el metro. La masa, en este caso, vamos a utilizar la libra, que es este de lado, la libra. Y para el sistema internacional utilizamos el kilogramo. La fuerza vamos a utilizar también la libra, pero en una libra es igual, una libra masa es igual a una libra fuerza. Por lo tanto, es la misma unidad. ¿Está bien? Entonces, la unidad de fuerza vamos a utilizar la libra. Y para el sistema internacional vamos a utilizar el newton. Para el peso específico vamos a utilizar libras sobre pies cúbicos y para el sistema internacional vamos a utilizar el newton sobre metros cúbicos.
El tiempo sí, es igual para ambos, el segundo y el segundo. La densidad estaríamos utilizando no el slug, sino vamos a utilizar la libra sobre pies cúbicos. Y para el sistema internacional vamos a utilizar el kilogramo sobre metros cúbicos. La densidad relativa no tiene dimensiones, ni internacional ni sistema inglés. Quiere decir que es totalmente adimensional. La viscosidad cinemática vamos a utilizar la libra por segundo sobre pies cuadrados. Y el sistema internacional utilizamos el Newton por metro sobre, perdón, Newton por segundo sobre metros cuadrados. Esa es la viscosidad dinámica, que también la llamamos viscosidad absoluta. La viscosidad cinemática, que es la viscosidad dinámica dividida entre la densidad, la vamos a colocar en pies cuadrados sobre segundo, y en sistema internacional utilizamos metros cuadrados sobre segundo. Entonces, la presión, vamos a utilizar la libra sobre pulgadas cuadradas. Esa es la que vamos a utilizar, no libra sobre pies cuadrados. Vamos a utilizar libra sobre pulgadas cuadradas. ¿No? O lo mismo da en PSI. Un PSI es una libra sobre pulgadas cuadradas, pero está con las siglas en inglés. PSI significa pound square inch, ¿no? Pero PSI lo vamos a llamar, ¿no? Y para el sistema internacional sería el Pascal. El Pascal es lo mismo que un Newton por metro sobre segundos cuadrados. Entonces, eso es Pascal. Newton sobre metros cuadrados. En realidad ese es Pascal, ¿no? Las derivaciones, que son kilopascal, megapascal, gigapascal, eso está dependiendo de la multiplicación, si está 10 a la 3, 10 a la 6 o 10 a la 9. Eso estaría. La tensión superficial, que estaría en libras sobre pies, y en sistema internacional estaría en newton sobre metros. Entonces tenemos, como ves, la primera columna, que sería el sistema inglés, y la segunda columna, que sería el sistema internacional. Nosotros no vamos a combinar, por lo menos yo, no voy a combinar las dos. O trabajamos con el sistema inglés o trabajamos con el sistema internacional. Ahora, ok, entonces, ok, ahora, primero tendríamos lo que es la definición de mecánica de los fluidos. La mecánica de los fluidos es la rama de la mecánica mecánica aplicada. Mecánica aplicada es mecánica de los sólidos, que estudia el comportamiento de los fluidos, ya sea en reposo o en movimiento, sobre el desarrollo de los principios de los fluidos. El principio de los fluidos, estamos hablando de lo que son las propiedades de los fluidos, lo que son las leyes que los rigen o los fenómenos que los rigen. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos. Y de los fluidos, que juegan un papel preponderante sobre su comportamiento. Quiere decir que cuando nosotros estamos hablando de mecánica de los fluidos, estamos hablando de la ciencia que estudia los fluidos en función de las propiedades, de las leyes, el comportamiento y las propiedades que rigen ese comportamiento. ¿Ok? Entonces, ese viene siendo lo que nosotros llamamos mecánica de los fluidos. El segundo concepto viene siendo la definición de un fluido. La definición de un fluido para nosotros viene siendo, son sustancias capaces de fluir y que se adaptan a la forma del recipiente que lo contiene. Depende de la fuerza cortante que produce el movimiento del fluido sobre la superficie que está en contacto y la influencia del comportamiento de las propiedades que originan estas moléculas. Vamos a traducir eso en español. Dicen que son sustancias capaces de fluir. Fluir quiere decir que se colocan en movimiento. Si se coloca en un movimiento, nosotros los podemos establecer como un fluido, pero no todo lo que se coloca en movimiento es un fluido. ¿Por qué? Porque dice que depende de, en este caso, de las fuerzas cortantes. Las fuerzas cortantes son las fuerzas que impiden el movimiento del fluido. Esas fuerzas que impiden el movimiento del fluido va a depender de algunas propiedades. En este caso llamamos la cohesión y la adhesión. Cuando estamos hablando de la cohesión, estamos hablando de moléculas que permanecen unidas, como aquí, cuando estamos las moléculas del agua, las moléculas permanecen unidas unas con respecto a otras, por lo tanto, permiten mantenerse juntas. Si esa fuerza de cohesión es muy grande, por supuesto, impiden el movimiento del fluido. En cambio, en un gas, la cohesión prácticamente no existe. ¿Por qué? Porque las moléculas divagan de un sitio a otro sitio. ¿Está bien? Por lo tanto, la cohesión es muy poca. Ahora, cuando estamos hablando de la adhesión, es porque las moléculas tratan de adherirse sobre una superficie.
al tratar de adherirse sobre una superficie, también impide el correcto fluir de ese fluido, valga la redundancia, que nosotros tenemos. Entonces, cuando estamos hablando de fluir, estamos hablando de movimiento. Cuando estamos hablando de fluido, estamos hablando del tipo de fluido, bien sea líquido, como nosotros vemos acá, o gaseoso. Si él está en estado sólido, él no es capaz de fluir. Por lo tanto, no lo podemos considerar como un fluido. Para que considerar una sustancia como un fluido, primero tiene que fluir, moverse. ¿Está bien? Y por lo tanto va a depender ese movimiento y ese comportamiento de ese movimiento va a depender de sus propiedades. ¿Está bien? Como la adhesión y la adhesión, la cohesión y las fuerzas cortantes. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que no todo lo que se mueve nosotros lo podemos considerar como un fluido. Ahora, seguimos hacia adelante. Tipos de fluidos, como habíamos dicho, son los líquidos y gaseosos. Un sólido no es un fluido. Si nosotros tenemos líquidos, vamos a ver, los líquidos son prácticamente incompresibles. ¿Qué quiere decir incompresible? Que no podemos comprimirlo. En realidad sí podemos comprimirlo, pero tendríamos que tener grandes cantidades de fluido que tengan kilómetros de fluido para poder comprimir una milésima, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo vamos a considerar como fluidos incompresibles, no se comprimen y ocupan un volumen definido. Quiere decir que aquí estoy ocupando un volumen definido a través de una altura y una área determinada. Entonces quiere decir que él va a ocupar y tiene una superficie libre. Por lo tanto, esta superficie libre va a estar entre, vamos a llamarlo la frontera, entre lo que es el gas y el líquido. Por lo tanto, a esto lo consideramos con fluido líquido. Los gases, en realidad, no tienen esa superficie libre que nosotros tenemos. Los gases son compresibles. Compresibles que nosotros lo podemos comprimir. Si nosotros colocamos un gas dentro de una jeringa y la comprimimos, vemos cómo esa jeringa inmediatamente cambia de estado, de un estado gaseoso a un estado condensado. Entonces, por lo tanto, podemos comprimirla. Entonces, es ese gas. Por lo que en muchas ocasiones hay que tratarlos como tales. Como tales está diciendo que nosotros tenemos que tratarlo como un gas ideal a través de la ecuación de estado o la ecuación de gases ideales, que me dicen que, o la ecuación de la ley de Boyle, que me dicen que la presión por el volumen debe ser igual a la masa multiplicada por la constante del gas multiplicada por la temperatura, donde la presión y la temperatura están en valores absolutos. Una masa dada de un gas se expansiona hasta ocupar todas las partes del recipiente que lo contienen. Quiere decir que aquí, si nosotros vemos, el gas está ocupando todo el recipiente. Aquí no, aquí ocupa parte del recipiente. ¿Por qué? Porque hay una superficie libre. Aquí no hay superficies libres. Por lo tanto, este sería un fluido que nosotros llamamos gaseoso. Fluidos son sustancias capaces de fluir. Si nosotros hacemos un experimento donde colocamos un fluido, un ejemplo, agua, y le colocamos una tabla encima y movemos esa tabla, vemos que la tabla se mueve, pero el fluido también se deforma. Se deforma si nosotros colocamos un volumen de control en este sentido. Fíjate que el fluido se mueve en este sentido junto con la tabla, pero la parte que está abajo no se mueve. Por lo tanto, ahí el fluido permanece estático. ¿Por qué permanece estático? En realidad, por dos propiedades que nosotros llamamos adhesión y cohesión. Cuando habíamos dicho que era adhesión porque él se pega sobre la superficie. Quiere decir que si el fluido se pega sobre la tabla, él se coloca en movimiento, pero la parte inferior, como está colocado en la parte del tanque, inmediatamente él no se queda, él se queda completamente estático. Pero el fluido que está entre la tabla y el tanque, por supuesto, también se coloca en movimiento, pero en un movimiento relativo, donde la parte superior alcanza la máxima velocidad y la parte inferior, prácticamente la velocidad es cero. Por lo tanto, tenemos un diferencial de velocidad, como ustedes ven aquí, y aquí tendríamos una fuerza. Por lo tanto, aquí tendríamos lo que nosotros llamamos una fuerza cortante o una fuerza que sería completamente paralela a la dirección del fluido, ¿no? Que nosotros tenemos allí, ¿no? O paralela al área de contacto de la superficie. Los fluidos, como tú ves, tienen, vamos a llamarlo así, tiene cohesión. Si nosotros hacemos que una gota
caiga sobre esa superficie, vemos que ella permanece como una gota sobre encima. Y es más, si nosotros observamos y vemos que esa gota rebota, de pronto esa gota queda por la superficie y de pronto se rompe la tensión superficial y vuelve otra vez a la superficie. Eso es cuando nosotros observamos las gotas. Tendríamos que hacer el experimento y hacer muchas goticas sobre un fluido para que veas cómo sería el comportamiento cuando él tiene. También depende de la viscosidad. La viscosidad porque el movimiento del fluido, si el fluido es muy viscoso, por supuesto, él no es capaz de fluir. Un ejemplo, si nosotros tenemos acá un aceite y nosotros lo echamos, vemos cómo el fluido permanece a través de hilos y va goteando poco a poco. Pero si nosotros tenemos un jarabe de miel, vemos que el fluido es demasiado viscoso y él cae muy lentamente. ¿Está bien? Quiere decir que también depende de esa fluidez. ¿Está bien? De esa viscosidad. Es lo que nosotros llamamos. Entonces, el agua, como ustedes ven, si nosotros echamos un chorro, ella cae libremente el chorro. El aceite no cae tan libremente como el agua y la miel menos. ¿Está bien? ¿Por qué? Por el efecto de viscosidad. Como vemos, tenemos acá en estas que nosotros tenemos aquí, tenemos lo que nosotros llamamos adhesión y cohesión. Adhesión cuando él es capaz de pegarse sobre la superficie del el que está en contacto. Por lo tanto, él permanece allí. Por lo tanto, la podemos llamar como una superficie mojada. ¿Está bien? Pero la cohesión no. La cohesión hace que las moléculas permanezcan unidas. Y la cohesión, como usted, si no sé si has visto con el mercurio en un laboratorio, ves que el mercurio permanece con una alta cohesión. Por lo tanto, existen muchas pelotitas que se quedan sobre ella y no es capaz de mojar la superficie. En este caso tenemos lo que es la adhesión y la cohesión. Ok, estas propiedades rigen también el movimiento de los fluidos y parte del comportamiento que nosotros tenemos del fluido, lo que es la adhesión y la cohesión. Ok, entonces seguimos a la siguiente lámina. Ahora, aquí tendríamos ejemplos. Aquí tendríamos un reloj de arena. El reloj de arena se mueve. Eso es un fluido. Haz con la cabeza sí o haz con la cabeza no. Y es un fluido, según lo que te dije, la explicación. ¿Sí o no? Dice sí y no, no sabe. En realidad no es un fluido. ¿Por qué? Porque la arena no tiene adhesión, no tiene cohesión, no tiene fuerza cortante y tampoco tiene lo que nosotros llamamos ni adhesión ni cohesión, ni fuerza cortante ni viscosidad. ¿Está bien? Por lo tanto, no lo podemos considerar un fluido. Ella se puede mover, pero no lo podemos considerar como un fluido. ¿Está bien? Entonces, los granos serían un fluido porque los granos allí se están moviendo. ¿Sería un fluido? No. ¿O sí? No sabe. Tampoco es un fluido porque no tiene ni adhesión ni cohesión. O sea, no moja las paredes, no permanece unida. Entonces quiere decir que no tiene viscosidad. Quiere decir que no lo podemos considerar como un fluido, a pesar de que él fluye, se mueve. ¿Está bien? Fluye, pero no es un fluido. ¿Está bien? Entonces, seguimos a la siguiente lámina. Entonces, ok. Propiedades del fluido. Como habíamos dicho que el comportamiento de ese movimiento está en función de las propiedades del fluido, tendríamos que ver qué tipo de propiedades del fluido existen. ¿Está bien? Ok. Entonces, vamos a ver. Déjame ver algo que estoy grabando. Ok. Vamos a compartir de nuevo porque no me acordaba si estaba grabando. Ok, propiedades. La primera es la densidad. ¿Te acuerdas de densidad? Densidad es la cantidad de masa sobre un volumen determinado. Peso específico, ¿te acuerdas de peso específico? De física, de química. No importa, eso lo vamos a ver ahorita. No, no importa. Ok, densidad relativa, tampoco me supongo que te acuerdas. Si no te acuerdas de densidad, mucho menos de densidad. La viscosidad, eso no te acordáis de nada. No importa. La cohesión y la adhesión te la acabo de explicar. ¿Está bien? La presión de vapor de química. ¿Sabes qué? No importa tampoco, no importa. Aquí lo vamos otra vez a ver. Y la tensión superficial de química, tampoco, no importa. Ajá. Y la capilaridad de química, tampoco, no importa. La viste en primaria, como cuando te dieron biología, creo que es. Ok, entonces, no importa. Vamos a verlo aquí todos y cada uno de ellos. Ok, lo primero es la densidad. Densidad es la medida de la cantidad de masa en un volumen determinado. Lo colocamos con la letra ρ. ¿Está bien? Entonces,
Por lo tanto, es la medida de una cantidad de masa sobre un volumen determinado. Si tú ves aquí, si es cantidad de masa sobre un volumen determinado, no todas las densidades son iguales. Si tú ves aquí, podríamos tener diferentes tipos de fluido con diferentes tipos de densidad. El que tiene menor densidad está por arriba, el que tiene mayor densidad está por abajo y los que tienen densidades intermedias están entre cada uno. Por lo tanto, depende de la masa, ¿está bien? Y la masa es sinónimo de peso, ¿está bien? Pero para nosotros, densidad no es peso, es una cantidad de masa, ¿ya? Entonces, quiere decir que esas cantidades de masa va a depender del comportamiento del fluido, como ves aquí. El menos denso se va hacia abajo, se va hacia arriba, y el más denso se va hacia abajo. ¿Está bien? Ok. Entonces, quiere decir que si nosotros tenemos un ejemplo, agua, alcohol, tetracloruro de carbono, glicerina, mercurio, cada uno de ellos tienen densidades diferentes. Por lo tanto, producen columnas de fluido que nosotros tenemos dentro de él. Si nosotros colocamos, en este caso, una pipeta, y en esa pipeta introducimos agua y la volteamos sobre un tanque, vemos que se forma un vacío sobre esa pipeta y se forma una columna debido a la presión que está ejerciendo esa columna de agua. Esa altura que nosotros tenemos acá de columna es aproximadamente 10,33 metros. ¿Está bien? De agua. Quiere decir que allí se produce en realidad la presión de vaporización. La presión de vaporización, esta presión de vacío que nosotros tenemos por encima. ¿Ves? Igualmente hacemos con el alcohol, que tenía de 13,8, mayor que en este caso, que el agua, ¿no? O en este caso, tetracloruro de carbono, que tiene 6,47, ¿no? Esa es presión de vapor, pero en columnas de agua. Y la glicerina, que tiene 8,2, menor que la del agua. ¿Está bien? Y por supuesto, la del mercurio. Fíjate, la del mercurio mide 0,76 metros. ¿Está bien? Esa es la presión de vaporización del mercurio. Forma una columna de 0,76 metros. ¿Está bien? Entonces, su densidad relativa sería de 13,1. La densidad relativa de la glicerina sería 1,26. La densidad relativa del cloruro sería 1,55. La densidad relativa del alcohol sería de 0,79 y la densidad relativa del agua sería de 1. ¿Por qué de 1? Porque la densidad relativa es la relación que nosotros tenemos de la densidad del agua sobre la densidad de la misma agua. Siempre vamos a tomar densidad relativa como la densidad de un fluido desconocido sobre la densidad del fluido conocido. Y para nosotros el fluido conocido de un líquido viene siendo agua. Si nosotros nos vamos para la densidad del mercurio, la densidad del mercurio son 13.000, en este caso que tiene la densidad de mercurio, kilogramos sobre metros cúbicos, sobre la densidad del agua, que sería de 1. Por lo tanto, si nosotros hacemos esa relación, me va a quedar de 13,6. ¿Está bien? Ok. Entonces, de 13,6. Eso lo vamos a ver más adelante. No te preocupes. Entonces, quiere decir que las densidades influyen sobre el comportamiento del fluido. Como ves aquí, tenemos aquí diferentes tipos de fluidos con diferentes tipos de densidades. Seguimos. Ley de gases ideales. No te acuerdas nada de esta ecuación que nosotros tenemos acá. Me dicen que presión por volumen debe ser igual a N, donde N es el número de moles. Uy, ¿eso qué es? No importa. R es la constante universal de los gases y T es la temperatura, donde P está en presión absoluta, o sea, presión relativa al cero absoluto. ¿Está bien? Es lo que nosotros hacemos. No presión atmosférica, sino relativa al cero absoluto. La presión absoluta viene siendo igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. A eso es lo que nosotros llamamos presión absoluta. Más adelante lo vamos a ver. ¿Está bien? Y la temperatura absoluta está dada en grados Rankine o grados Kelvin, no en grados Celsius o grados Fahrenheit. Estamos en grados Rankine. Para pasarlo de grados Celsius a grados Kelvin, sumamos 273. Y para pasarlo de grados Fahrenheit a grados Rankine, sumamos 240. Quiere decir que en la temperatura absoluta para los Kelvin sería menos 273, sería el cero absoluto. Y para la temperatura absoluta en grados Rankine sería menos 460 aproximadamente,
en grados a ranking absoluto. Ok, entonces quiere decir que esta temperatura estaría en absoluta y esta presión también estaría absoluta. V es lo que nosotros llamamos volumen, ¿está bien? Estaría en metros cúbicos o en pies cúbicos, depende de lo que nosotros estemos utilizando. Y por supuesto, R. Vamos a utilizar esta R y esta N. N viene siendo AM sobre M mayúscula, donde M, lo que nosotros conocemos como masa, no lo coloqué aquí, pero viene siendo masa. Y M mayúscula es lo que nosotros llamamos masa molecular. ¿Está bien? R, que es la constante de los gases, R sub 0 es la constante de los gases, lo podemos equivaler a lo que nosotros llamamos constante específica de un gas. Y la constante específica de un gas, o sea, del agua, del agua no, del agua como vapor, en este caso del aire, etcétera, etcétera, de cualquier gas, viene siendo igual a la constante universal de los gases sobre M, o sea, sobre la masa molecular. Si nosotros tomamos estas ecuaciones, estas dos ecuaciones, y las sustituimos acá, esta aquí y esta acá, esta aquí y esta acá, inmediatamente nos va a quedar esta ecuación. Me dicen que P por V es igual a M sobre la masa molecular, o sea, la masa sobre la masa molecular, multiplicando por la constante específica del gas, multiplicado por la masa molecular. Si tú ves, la masa molecular con la masa molecular se cancela y me queda una ecuación muchísimo más sencilla, que sería la presión absoluta por el volumen multiplicado por la masa del gas, multiplicado por la constante del gas, multiplicado por la temperatura. Y esta sería la ecuación que nosotros vamos a utilizar. ¿Vieron? La constante, en este caso, del gas, que mayormente utilizamos aire, sería de 29 metros sobre grados Kelvin. Y en este caso, esta es la constante, en este caso, la constante universal, que básicamente no la utilizamos. ¿Está bien? Ok, seguimos con la siguiente. Peso específico. Dice, el peso específico es el peso de la sustancia por la unidad de volumen de dicha sustancia. ¿Cómo es eso? El peso de la sustancia es el peso de la sustancia sobre la unidad de volumen. Eso quiere decir que yo necesito tener un volumen. Mido ese peso. ¿Está bien? Y lo divido entre ese volumen y nos da el peso específico. Por lo tanto, los líquidos pueden considerarse como constante para variación ordenadas de presión. ¿Por qué? Porque es incompresible. Como son fluidos incompresibles, el peso específico lo podemos considerar como una constante. El peso específico del agua, si nosotros tenemos aquí, sería la cantidad de peso del agua sobre el volumen determinado. Si nosotros multiplicamos, en este caso, si nosotros dividimos este peso es igual a masa por gravedad, nos va a dar masa, gravedad sobre volumen. Pero masa sobre volumen, habíamos dicho que iba a ser a lo que nosotros llamamos densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen, ¿cierto? Entonces, si es densidad, masa sobre volumen, entonces el peso específico es densidad por gravedad. Y aquí tendríamos otra ecuación para el peso específico. ¿Ves? Entonces, podemos utilizarla aquí, peso sobre volumen o densidad por gravedad. Ahora, los pesos específicos para los gases no son iguales. ¿Por qué? Porque los fluidos gaseosos son compresibles. Si son compresibles, dependen de la ecuación de estado, de esta ecuación que me dice que PV es igual a MRT, donde P es presión absoluta, V es volumen, M es la masa, R la constante específica del gas, T es la temperatura absoluta. Si nosotros hacemos que, en este caso sería masa sobre volumen, me va a quedar que el peso específico es igual a la presión multiplicado por la constante específica del gas multiplicado por la temperatura, ya que masa sobre volumen es peso específico. ¿Lo ves? ¿Ya? Y aquí tendríamos lo que es la ecuación para gases. Quiere decir que esto sería para líquidos, ya que son incompresibles, y para gases, que son compresibles. Seguimos con la siguiente ecuación. Peso específico, fíjate que viene siendo la misma ecuación que nos habíamos visto anteriormente, la cantidad de peso sobre el volumen, que es masa por gravedad, sobre el volumen determinado, que es igual a densidad por gravedad. Si nosotros tenemos un cilindro graduado y echamos un líquido, lo único que tenemos que medir el peso de ese líquido. Lo llevamos un peso y medimos el peso de ese líquido, ¿no? Que sería masa por gravedad. ¿Está bien? Y una vez que tengamos el peso, lo dividimos entre el volumen, nos va a dar el peso específico. ¿Ves?
El peso específico para el agua viene siendo de 9,8 metros kilonewton sobre metros cúbicos. ¿Está bien? Ese es para el peso específico. Pero si lo medimos en kilogramos, sería 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Eso es lo que nosotros tenemos como el peso específico para el agua. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que lo podemos establecer en las dos unidades, en las unidades de Newton o en las unidades de kilogramos. Si lo hacemos en las unidades de kilogramos, el peso específico es el mismo valor de la densidad. ¿Por qué? Porque la densidad es masa sobre el volumen, que serían 1000 kilogramos sobre metros cúbicos para el agua. Entonces, pero en este caso decimos 1000 kilogramos, que sería kilogramos de masa. Si lo llevamos a peso específico, sería 1000 kilogramos, pero kilogramos de fuerza o kilopondio, ¿está bien? Sobre metros cúbicos. Esa es la diferencia que nosotros tenemos. Ok, seguimos con la siguiente, densidad relativa. La densidad relativa viene siendo la densidad relativa de un cuerpo, es un número adimensional, o sea, sin dimensiones, dado que existe entre la relación del peso del cuerpo sobre el peso del volumen igual a la sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que si nosotros tenemos el peso de la densidad relativa del aceite, lo que hacemos es el peso específico del aceite sobre la densidad, sobre el peso específico del agua, que es la sustancia conocida, porque me dice que la densidad relativa es la relación entre el peso específico de una sustancia desconocida sobre el peso específico de la sustancia conocida. Entonces nos va a dar un valor. Ahora, fíjate, en los sólidos y los líquidos se refiere al agua a 20 grados centígrados, cuando nosotros hablamos de peso específico. Mientras en los gases se refiere al aire libre de CO2 y de hidrógeno, a presión atmosférica. La presión atmosférica, estamos hablando de una atmósfera, ¿está bien? A eso es lo que nosotros llamamos presión atmosférica. Y una atmósfera es igual a 1,033 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Kp es kilogramo fuerza, que es kilogramo, pero en unidades de fuerza, que es igual a kilogramo masa. Pero también es igual a 101.3 kilopascal, ¿está bien? Y un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado, o sea, 101.300 kilonewton sobre metros cuadrados. Ok. Pero también es igual a un bar, ¿está bien? Todo esto para el sistema internacional. Para el sistema inglés sería 14.7 PSI, esa sería la presión atmosférica, que sería igual a 760 milímetros de mercurio. Esto estaría en columnas de agua, que es lo que nosotros vimos acá. ¿Está bien? Aquí. Entonces, 760 metros de agua, que sería 0,760 metros de agua o 760 milímetros de mercurio. Sería la columna de mercurio que se forma allí. ¿Está bien? Entonces, ahí tendríamos lo que nosotros teníamos como la densidad relativa. Ok. Las ecuaciones de densidad relativa. Las ecuaciones de densidad relativa estarían establecidas como peso de la sustancia sobre el peso igual al volumen del agua. En otras palabras, sería la densidad relativa, sería el peso de la sustancia sobre el peso del H2O. ¿Está bien? Entonces, si tuviésemos aceite aquí, sería el peso del aceite sobre el peso del agua. Si tuviésemos aquí, en este caso, hacemos gasolina, sería peso de la gasolina sobre el peso del agua y obtenemos la densidad relativa. Si tuviésemos mercurio, sería peso del mercurio sobre el peso del agua. ¿Está bien? La densidad relativa de una sustancia también la podemos colocar en peso específico. ¿Está bien? Lo que habíamos visto arriba. Sería peso específico de la sustancia sobre el peso específico del H2O. ¿Está bien? Siempre la relación de la sustancia sobre el agua, que también es igual a la densidad de la sustancia sobre la densidad del H2O. Siempre me va a dar el mismo número. Siempre. Esa relación siempre me va a dar el mismo número. ¿Comprende? Entonces sería, en este caso, peso sobre peso del agua, peso sobre peso específico del agua o densidad sobre la densidad del agua. A eso es lo que nosotros llamamos densidad relativa de un cuerpo. Si es en líquido,
las densidades, en este caso, siempre son un valor. Si es en gas, va a depender en realidad de la ecuación de Boyle, o en este caso de la ley de gases ideales, la que habíamos visto anteriormente. Viscosidad. La viscosidad, si usted ve, la viscosidad es lo que nosotros habíamos visto anteriormente. La viscosidad es algo más complejo, porque la viscosidad no es densidad. ¿Está bien? Como no es densidad, tendríamos que establecer esa viscosidad en función de las propiedades que tiene el fluido, ¿no? A veces confundimos densidad con viscosidad y no es lo mismo. Porque la viscosidad de un fluido es aquella propiedad que determina la cantidad de resistencia al movimiento o fuerza opuesta cortante que impide el movimiento del fluido, ¿no? Y se debe primordialmente a las interacciones entre las moléculas. Como se deben a las interacciones entre las moléculas, se deben a la cohesión y a la adhesión que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Si la cohesión está muy fuerte, las moléculas están unidas muy fuertes entre ellas, como habíamos dicho con el agua, ¿no? Pero si nosotros estamos en el agua como vapor, la cohesión es débil, ¿está bien? Si la adhesión de las moléculas es muy grande, ella trata de pegarse hacia las paredes, de adherirse hacia las paredes, ¿está bien? Entonces, es lo que nos está diciendo, se adhiere sobre la superficie. La viscosidad depende de esta ecuación que dice que, me dicen que como depende de la fuerza cortante, del esfuerzo cortante, viene siendo igual a lo que nosotros llamamos viscosidad multiplicada por la variación de lo que nosotros llamamos de la velocidad con respecto a la deformación que nosotros obtenemos de ella. Vamos a verlo eso más adelante. ¿Cómo es eso? ¿Está bien? Viscosidad de un fluido. Ok. Como la viscosidad del fluido depende, vamos a llamarlo así, de la superficie que está en movimiento y de la superficie que está en contacto, ella permite mantener una película entre las dos superficies. Si tú eres niña, fuiste niña alguna vez, a lo mejor te lanzaste por un tobogán de esto, de agua, ¿no? O fuiste a Aquamanía, así lo hiciste. Y viste cómo permanecía, en este caso, cierta superficie que te impedía adherirte al tobogán. ¿Está bien? Por lo tanto, te deslizaba debido a la viscosidad del agua. Yo fui también niño y yo hice muchas veces esto en la enramada de mi abuela. Echaba jabón y agua y con mi primo nos poníamos a patinar y decíamos, estamos en pista de hielo. No, pero era pista de agua con jabón. Y ahí patinábamos. Bueno, hacíamos la simulación. Nos caímos muchas veces, sí, nos dimos muchos golpes. Bueno, pero bueno, más o menos aprendimos a patinar sobre ella. Y ahí tendríamos cierta viscosidad. La viscosidad también habíamos dicho que depende de la adhesión y la cohesión. ¿Está bien? Si tú ves cómo esto es algo pegajoso, por lo tanto, tiene la capacidad de adherirse. Es un fluido viscoso, es un fluido que se adhiere a la superficie. No sé si jugaste con este tipo de juguetes que existían, ¿no? Entonces, que eran viscosos, ¿no? Ok. O en este caso de la famosa crema dental. Si tú colocas la crema dental y la colocas sobre tu dedo, ves cómo ella se adhiere sobre la superficie, la crema dental. A eso va a depender en realidad de la viscosidad y del comportamiento que pueda establecer. O en este caso de los aceites, cómo los aceites dejan una película que permite mantener lubricadas las maquinarias. ¿Está bien? Aquí ya habíamos hablado del aceite y la miel, cómo ellos establecen cierta viscosidad. Ok, viscosidad. Habíamos dicho que la viscosidad depende de la fuerza cortante que ejerce el fluido. La fuerza cortante va a depender de este experimento que nosotros hacemos. Tenemos, vamos a llamarlo un tanque, tenemos una tabla y hacemos que la tabla se mueva con una fuerza. Por lo tanto, posee una velocidad. Debido a la adhesión de las moléculas que están sobre la superficie de la tabla, las moléculas tratan de moverse, pero la adhesión sobre el tanque impiden el movimiento. Por lo tanto, tienen una deformación. ¿Está bien? Si tú ves aquí, tenemos el fluido y de pronto comenzamos a mover la tabla, vemos cómo el fluido se mueve en esta dirección. ¿Ves? Como si fuesen fluidos laminares, ¿no? Donde cada una de esas partes tratan de moverse
en diferentes velocidades. ¿Está bien? Por lo tanto, la parte de abajo tiene velocidad cero y la parte de arriba tiene una velocidad máxima debido a la adhesión que tiene sobre la tabla. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que hay un diferencial de velocidad desde cero hasta la fuerza máxima. Si nosotros tenemos a través de una tubería, ocurre lo mismo. En el centro de la tubería tendríamos la velocidad máxima y pegada sobre la superficie tendríamos la velocidad cero. ¿Por qué? Porque la adhesión impide que en este caso las moléculas se muevan. Ofrecen una resistencia. Por esa resistencia la llamamos resistencia al corte, debido a la fuerza que nosotros estamos tomando aquí. Quiere decir que si nosotros tenemos esa resistencia al corte, está dada a través de esa resistencia. La ecuación anterior, si tú ves, despejamos la viscosidad, que es esto, nos va a quedar que la viscosidad es igual a la resistencia al corte o esfuerzo al corte sobre lo que es esta ecuación que nosotros llamamos esfuerzo cortante sobre la variación de la velocidad de deformación. ¿Está bien? Esfuerzo cortante sobre la variación de la variación de deformación. Ok, entonces nos queda algo así, que la viscosidad es igual al esfuerzo cortante sobre la variación de la fuerza de deformación, donde esa variación va a estar en función de la velocidad y la posición que ella tenga. Quiere decir que si nosotros nos colocamos por aquí, tendrías una posición cero. Pero si nosotros lo colocamos acá, va a depender de la deformación que tenga el fluido. ¿Ves? Y si nosotros lo colocamos en la parte superior, la deformación es máxima debido a que la velocidad es máxima. Ok, entonces ahí tendríamos la viscosidad del fluido. Entonces nos va a dar que la viscosidad del fluido sería la relación de la fuerza cortante sobre la variación de la deformación. Sobre esa variación de deformación sería el diferencial de velocidad que nosotros tengamos aquí. ¿Está bien? Porque cada velocidad que nosotros tenemos aquí serían menores y menores hasta llegar a cero. Sobre el diferencial de altura. La diferencial de altura es lo que me permite mantener un espesor dentro de esa viscosidad. Por eso es que nosotros hacemos que si nosotros echamos aceites entre nuestros dedos, siempre va a existir como una especie de espesor que impide el contacto entre ellas. Por lo tanto, ese espesor me va a permitir que los fluidos, determinar el tipo de viscosidad del fluido. ¿Está bien? Quiere decir que no todos los fluidos tienen la misma viscosidad. Si nosotros echamos grasa entre nuestros dedos, vemos que la separación es mayor. Si nosotros echamos aceite de bebé, la separación es menor. Entonces, quiere decir que cada viscosidad tiene un grosor, es lo que nosotros tenemos, o un espesor que nosotros tenemos. ¿Ves? Ok. Entonces, el esfuerzo cortante lo habíamos visto en mecánica de los sólidos o mecánica estática, ¿no? O mecánica, como le llaman ustedes, que viene siendo la fuerza sobre área. ¿Está bien? La fuerza sobre área es lo que nosotros tenemos. Pero también decimos que el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad multiplicada por la variación de la velocidad sobre la variación de altura. ¿Ve? ¿Por qué? Porque a medida que varía la altura, también varía la velocidad. Ok. Si nosotros despejamos aquí la viscosidad variación va a ser igual al esfuerzo cortante sobre la variación de la velocidad sobre la variación de altura. Todo esto que está abajo es lo que nosotros llamamos la variación de deformación en este caso, del fluido que nosotros tenemos acá. Mu es viscosidad, no es velocidad. U es lo que nosotros llamamos velocidad, ¿no? En este caso. Pero para nosotros no lo colocamos como U, lo colocamos como V. ¿Vieron? Y es lo que nosotros llamamos la distancia. Por lo tanto, al variar la distancia, varía la velocidad. A es lo que nosotros tenemos el área. El área sería esta área que estaría en contacto con la superficie. ¿Ves? El tau es lo que nosotros llamamos el esfuerzo cortante aplicado. ¿Está bien? Depende de la fuerza. Por lo tanto, sería fuerza sobre área. Y mu sería la viscosidad. Bueno, ahí tendríamos la ecuación de viscosidad. Existen dos tipos de viscosidad. Una viscosidad que nosotros llamamos dinámica o absoluta y una viscosidad que nosotros llamamos cinemática. La viscosidad dinámica o absoluta la vamos a llamar con la ecuación que nosotros vimos anteriormente. Sería tau sobre ddv sobre ddy. Es esta ecuación que nosotros tenemos allí. La colocamos con la letra mu. La viscosidad cinemática es la misma viscosidad
dinámica o absoluta dividida entre la densidad. ¿Está bien? Lo único que hacemos es dividirla entre densidad y nos da la viscosidad cinemática. Eso depende en realidad cómo trabajemos. Si trabajamos con la viscosidad cinemática o trabajamos con la viscosidad dinámica o absoluta. ¿Está bien? Ok, ahí tendríamos el comportamiento del fluido. Ya vimos las propiedades más dadas, ¿no? La presión de vapor. Presión de vapor. Si no te acuerdas, dice que la presión de vapor que ejerce la fase gaseosa de vapor sobre la fase líquida. ¿Está bien? Si nosotros tenemos aquí un recipiente y colocamos un líquido y el líquido se evapora, el vapor que produce esa presión sobre esa superficie es lo que nosotros llamamos presión de vapor. ¿Bien? Todos los líquidos tienen una presión de vapor. ¿Por qué? Porque todos los líquidos se evaporan. ¿Comprende? Un ejemplo. Si nosotros tenemos una bebida gaseosa, como la Coca-Cola o la Pepsi-Cola, y nosotros observamos a través de ella, vemos que existe un límite entre el gas y el líquido, ¿cierto? Pero dentro existe una presión de vapor. ¿Por qué? Porque el CO2 se evapora y se satura con la presión, se satura con el oxígeno que hay en la parte interna o con el aire que hay en la parte interna, ¿no? Hasta que llega una presión relativa. A eso es lo que nosotros llamamos una presión de vapor. Pero si nosotros giramos la tapa, inmediatamente oímos el pss, ¿está bien? Ese pss es debido a la presión, en realidad, que produce el CO2 cuando él se, vamos a llamarlo así, se vaporizó sobre, en este caso, esas bebidas gaseosas. A eso es lo que nosotros llamamos presión de vaporización. Entonces, la presión que ejerce la fase gaseosa o vapor sobre el líquido de un sistema cerrado a una temperatura determinada. Quiere decir que va a depender de la temperatura. También tenemos presión a temperatura ambiente, ya que el agua también vaporiza a temperatura ambiente, en la que la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico. ¿Está bien? Mientras no abramos la tapa, por supuesto, rompemos ese equilibrio y la presión se evapora. Pero si nosotros colocamos la mitad en este caso, de esa agua y la mitad de ese vapor, todos los gases se van a ir y se van, en este caso, combinar con, en este caso, el agua. Y cuando volvemos a tomar de esa bebida gaseosa, prácticamente sabe a agua. ¿Por qué? Porque todo el CO2 se ha abierto. Lo ideal es quitarle todo el aire, comprimir en este caso, la botella, sacarle el aire, cerrar otra vez de la botella para evitar de que en realidad se combine el CO2 con el aire. Y así ella no pierde el CO2. ¿Está bien? Eso es un truco. ¿Ya? Ok, entonces su valor es independientemente de la cantidad de líquido y de vapor presente, mientras existan en ambas. Por lo tanto, depende en realidad de la combinación que nosotros tenemos. Entonces, quiere decir que si nosotros tenemos un líquido como de este lado y tenemos acá el vapor a presión, por supuesto, vamos a ver que entre los dos va a interactuar ciertas presiones de vapor, como en este lado, el agua y el agua líquida. O en este caso un recipiente cerrado, como habíamos dicho, de la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, o un recipiente abierto, donde se escapan parte de esa presión. Si nosotros estamos al mar, ¿no? Le dice que la presión es la presión atmosférica. Esa es la presión del agua, en este caso, a presión atmosférica. Ok, si nosotros vemos, tomamos un tubo y dentro le echamos agua e incrementamos la temperatura, vemos como la presión de vapor va, en este caso, a desplazar el siguiente fluido que nosotros lo utilizamos como, en este caso, manómetro en U, ¿bien? Como hicimos en química. Y vemos cómo la diferencia de menisco se hace bastante grande debido a esa presión de vapor que tiene ese líquido. Si incrementamos la temperatura, por lo tanto, también vemos. Esto lo podemos también observar si nosotros tomamos, un ejemplo, mercurio, alcohol, aceite y lo colocamos allí. Y de este lado colocamos agua. Y hacemos que los dos meniscos permanezcan iguales. O sea, los meniscos del mercurio, la distancia que existe aquí, permanezcan iguales. Y de pronto va a llover, vemos cómo cambia, en este caso, la altura de los meniscos debido a los cambios de presión de vapor que nosotros tenemos allí.
Esos cambios es lo que nosotros llamamos cambios de presión, o baja presión o alta presión. ¿Comprende? Ok, entonces a eso es lo que nosotros llamamos presión de vapor. Tensión superficial. Ok, aquí tenemos algo muy simple. No sé si has visto los mosquitos cuando se paran sobre el agua, o las arañas cuando se paran sobre el agua, o algún insecto que se paran sobre el agua. ¿Está bien? Cuando nosotros vemos que ellos se paran, ellos no se hunden. ¿Por qué no se hunden? Porque en realidad el peso que tiene el zancudo no es tan grande como para romper la tensión superficial que tiene el agua. Ahora, la tensión superficial, ¿por qué se produce? Bueno, en realidad se produce por la cohesión que existe entre las moléculas que nosotros tenemos aquí. Esa cohesión, ¿no?, hace que las moléculas permanezcan unidas con respecto a otro, impidiendo que, en este caso, cualquier superficie que entre sobre la superficie libre se rompa, produciéndose una tensión. Acá una tensión a este lado, una tensión a este lado, ¿no? Si nosotros vemos un vaso, vemos que también se produce esa tensión superficial debido a ella. Pero en el vaso vemos tanto la adhesión como la cohesión. La adhesión la vemos en las paredes del vaso y la cohesión la vemos en la superficie. ¿Está bien? Si lo colocamos una hojilla de esas viejas y la colocamos sobre ella, vemos como la hojilla permanece ella, a pesar de que la hojilla es más pesada que el agua. Permanece suspendida sobre la superficie. O si colocamos una pluma también, hace que la superficie libre de un líquido se comporte como una fina membrana elástica. Quiere decir que aquí hay como una fina membrana. Surge que las fuerzas de cohesión que actúan sobre las moléculas de líquido de este fenómeno se presenten debido a la atracción entre esas moléculas. Quiere decir que en este caso, lo que nosotros llamamos cohesión, entre ellas, impiden que se rompa esa superficie o esa película que nosotros tenemos allá. La tensión superficial la colocamos con la letra sigma, con esta letra, ¿no?, de un líquido. Y es el trabajo que debe realizarse para llevar la molécula en número suficiente al interior del líquido. Entonces quiere decir que aquí lo colocamos como un trabajo. Entonces permanece internamente, ¿no?, con eso. Entonces, en el interior del líquido, hasta que la superficie crea una nueva unidad que estaría en joules sobre metro cuadrado o en kilogramos fuerza sobre metros. Ya vemos cómo se forma una película sobre ella. Este trabajo es numéricamente igual a la tangencial de contracción que actúa sobre la línea hipotética. Tangencial porque es tangente a la superficie del líquido, ¿no? Sobre la línea, sobre esta longitud que nosotros tenemos acá. Entonces quiere decir que la tensión superficial es la unidad de fuerza sobre unidad de longitud. Tensión superficial. Esa tensión superficial, por supuesto, la podemos ver en vasos, como te dije, pero lo vamos a ver más adelante para que veas cómo es la tensión superficial sobre un vaso. ¿Está bien? Se aprecia mejor en lo que es capilaridad de un fluido. La capilaridad de un fluido, ¿no?, es una propiedad de los fluidos que depende de su tensión superficial, o sea, de lo mismo que habíamos visto anteriormente. Se forma como una película, ¿no?, debido a lo que nosotros llamamos cohesión. Entonces, es una propiedad de los fluidos que depende de su tensión superficial, de la cohesión y la adhesión de los fluidos. Entonces, que lo confiere a la capacidad de subir o a la capacidad de bajar. A eso es lo que nosotros llamamos capilaridad. Un ejemplo, el agua. Si nosotros lo colocamos, el agua, sobre, vamos a llamarlo así, un cilindro muy fino, que es lo que nosotros llamamos tubo capilar, y ese tubo lo sumergimos en el agua, vemos cómo el fluido sube. O lo que sucede en las esponjas. En las esponjas que tienen vasos muy pequeños, si la colocamos sobre el fluido, vemos cómo la esponja trata de absorber todo ese fluido, empapándose toda la esponja y retirando todo el fluido que está alrededor. A eso es lo que nosotros llamamos capilaridad. Es la relación que nosotros tenemos entre vamos a llamarlo así, el área transversal de ese tubo capilar, o sea, el diámetro del tubo, entre más pequeño, más asciende el fluido, ¿no? Y la altura con que nosotros tenemos del fluido. Por supuesto, como depende de la cohesión y de la adhesión, en este tipo de fluido, la adhesión es más grande que la cohesión. Por lo tanto, esa tensión superficial que nosotros tenemos aquí hace que los fluidos asciendan. ¿Ves?
haciendo que el fluido suba debido a esa tensión superficial, debido a que la adhesión es mayor que la cohesión. Por el contrario, si la cohesión es mayor que la adhesión, hace que los fluidos desciendan, haciendo que la tensión superficial vaya hacia abajo, ya que los fluidos no son capaces de mojar las paredes. Como no son capaces de mojar las paredes, esa tensión superficial hace que los fluidos bajen. Entonces, formando una altura debido al área que nosotros tenemos aquí. Entre menor sea el área, más asciende el fluido. Si nosotros observamos aquí el agua, vemos aquí, observamos que el agua trata de subir a través de las paredes debido a la adhesión, manteniéndose así como una concavidad sobre la superficie. Si lo vas a hacer la próxima vez, ya vas a ver en el vaso de agua, echas agua sobre ese vaso y vas a ver cómo aquí se forma este pequeño ángulo que nosotros tenemos aquí. Y en el centro se forma como esa concavidad. Si nosotros echamos mercurio, forma lo contrario, ya que el mercurio tiene una alta cohesión. Como tiene una alta cohesión, no moja las paredes y trata de separarse las paredes. En un tubo capilar baja, en este caso el mercurio, y en el agua, en un tubo capilar, sube. Eso es lo que nosotros llamamos fluidos que mojan las paredes y fluidos que no mojan las paredes. Ok, capilaridad. La capilaridad, si nosotros hacemos el experimento de dos vasos y colocamos un vaso en la parte superior, una servilleta y un vaso en la parte inferior, vemos como el agua, debido a la capilaridad de la servilleta, inmediatamente comienza a ascender, haciendo que todo el fluido que está en la parte del vaso comience a bajar hacia el otro vaso, debido a esa capilaridad o a esa tensión superficial, debido a la alta adhesión que tiene el agua. Entonces, inmediatamente hace que el fluido descienda. Haz el experimento para que puedas observarlo. ¿No? Quiere decir que si nosotros tenemos fluidos, como ves, con diferentes diámetros, entre mayor sea el diámetro, mayor asciende el fluido. ¿Está bien? Entonces, ahí debido a la capilaridad. Si nosotros tenemos rocas y tenemos gravas pequeñas, vemos cómo las gravas pequeñas inmediatamente se mojan rápidamente, mientras las rocas no. ¿Está bien? Entonces, eso lo puedes observar en la arena. ¿Está bien? La arena se moja más rápido que una roca. Ok, si nosotros observamos aquí la comparación del agua, la capilaridad hace que el fluido ascienda. ¿Debido a qué? A las tensiones superficiales, ¿no? Debido a la adhesión que tiene el fluido. Trata que el fluido se pegue a las paredes y el fluido asciende. Mientras que la cohesión hace que permanezcan, en este caso, las moléculas juntas, produciéndose una película sobre la superficie que hace que el fluido ascienda, ¿no? Debido a esa tensión superficial. La capilaridad la podemos observar en las plantas, ¿no? En las matas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen internamente unos capilares muy finos y por supuesto hace que el fluido ascienda rápidamente a través de las hojas y puedan botar por allí agua debido a la humedad. A eso es lo que nosotros llamamos el fenómeno de capilaridad. Ahora, características de los fluidos. Los fluidos, por supuesto, como dependen del movimiento de ese comportamiento y ese comportamiento depende de la fuerza cortante, que también depende de lo que nosotros llamamos viscosidad, ¿no? Entonces, y de la velocidad de deformación del fluido, tiene diferentes tipos de comportamiento. Para un sólido, si nosotros hacemos, en este caso, una gráfica de esfuerzo versus velocidad de deformación, la derivada de la velocidad con respecto a la derivada del espesor, vemos que los fluidos tienen diferentes comportamientos. Los sólidos no tienen esfuerzos, por lo tanto su esfuerzo sería cero. Aquí tenemos un sólido ideal. Los sólidos reales que tienen deformaciones tienen este pequeño comportamiento o esta pequeña deformación, ¿ves? Ahora, los plásticos, los fluidos que son plásticos o pseudoplásticos, como la crema dental, como, vamos a llamarlo así, crema dental, y vamos a llamarlo así como las pinturas. Si tú colocas una pintura sobre una pared, ves que se adhiere rápidamente. Pero si echas una pintura muy grande, una gota muy grande, ves como ella se corre sobre la pared y de pronto se detiene. Eso es debido a lo que nosotros llamamos esfuerzo. Para que ella se pueda mover, nosotros tendríamos que aplicarle esfuerzo.
La pasta dental, para que ella se pueda mover, nosotros tenemos que aplicarle un esfuerzo y una vez que se mueve es que tiene comportamiento de fluido, por eso es que nosotros llamamos comportamiento pseudoplástico. Y tiene comportamiento de un fluido porque se forma lo que nosotros llamamos aquí una pendiente entre el esfuerzo versus la deformación. Aquí tendríamos desde el esfuerzo menor hasta el esfuerzo máximo o de la deformación menor hasta la deformación máxima, produciéndose lo que nosotros llamamos una pendiente, que es lo que nosotros llamamos viscosidad. ¿Ves? Entonces, ahora, si los fluidos tienen este tipo de comportamiento, lo ves como logarítmico, lo vamos a llamar fluidos no newtonianos. O este tipo de comportamiento logarítmico lo vamos a llamar fluidos no newtonianos o pseudoplásticos. ¿Está bien? Si nosotros tiene un comportamiento lineal como este, se parece a este, pero este parte de cero. ¿Lo ves? A esto lo llamamos fluidos newtonianos. ¿Por qué? Porque su viscosidad siempre va a ser constante en toda la deformación. Va a depender, la viscosidad, vamos a llamarlo así, va a ser la pendiente de la relación que existe entre el esfuerzo versus la relación que nosotros tenemos de la deformación. A esa pendiente sería la derivada de los esfuerzos sobre la derivada de las deformaciones, que es lo que nosotros habíamos visto anteriormente. O sea, mejor dicho, la relación de las Y sobre la relación de las X. ¿Está bien? Por lo tanto, eso es la pendiente de lo que nosotros tenemos. O sea, la viscosidad sería lo que nosotros tenemos, la relación de los esfuerzos sobre la relación de la deformación, que sería la derivada de la velocidad con respecto a la derivada del espesor. Ok. También tenemos el módulo, el comportamiento según el módulo volumétrico. ¿Está bien? El módulo volumétrico, vamos a llamarlo así, E, ¿no? Es la relación de la variación de la presión, esto es lo que nosotros llamamos variación de la presión, a la variación de la presión a la variación del volumen de la unidad que nosotros estamos haciendo. ¿No? El módulo volumétrico elástico expresa la compresibilidad del fluido. ¿Está bien? A esto es lo que nosotros llamamos elasticidad. ¿Está bien? La variación de la presión sobre la variación del volumen con respecto a la unidad volumétrica que nosotros tenemos aquí. Como un aumento de presión da lugar a una disminución, ¿no?, de la variación del volumen por unidad de volumen, se le antepone el signo negativo. ¿Por qué? Porque siempre lo vamos a considerar como negativo. Por eso es aumento de la presión. Ok, condiciones isotérmicas, eso lo vimos en termodinámica, ¿no? En termodinámica dijimos que presión por volumen es igual a la masa por la constante específica del gas por la temperatura, donde donde la temperatura y la presión están en temperatura absoluta. Si en este caso hacemos, en este caso, condiciones isotérmicas quiere decir que la temperatura se hace constante. Si nosotros tenemos dos gases y la temperatura es constante, la presión por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Y ese es un comportamiento que también tienen los fluidos gaseosos. También podemos colocar como la relación que existe entre el peso específico de un fluido sobre el peso específico de otro, o la relación de las presiones con la relación de las presiones. ¿Está bien? Ok. Como también decimos que el módulo volumétrico es igual a la variación de la presión, lo que hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe variación de presión, variación de volumen. Ok, entonces, ahora, condiciones adiabáticas y centrópicas. Si no hay intercambio de calor entre los gases y se contiene, significa que el proceso es isentrópico. ¿Por qué? Porque no hay cambios de temperatura. ¿Está bien? En el caso especial, tampoco existe transferencia de calor. En el caso especial de un proceso adiabático, en el que no hay transferencia de calor de la materia, es un proceso adiabático reversible. Me dicen que la relación de esa ecuación está dada a presión 1 por volumen 1 elevado a la K es igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado a la K. También lo vimos en termodinámica. O también que las variaciones de las densidades, la relación de las densidades, perdón, de los pesos específicos elevado a la K es igual a la relación de las presiones. También tenemos la variación de las temperaturas es igual a la variación de las presiones de K menos 1 sobre K. Donde K es una constante que la vamos a llamar constante de Boltzmann.
esa constante también también se le llama componente adiabático. Es la relación de los calores específicos, en este caso, pero en este caso, calores específicos a presión constante sobre el calor específico a volumen constante. O sea, el CP sobre el CB. K es igual al CP sobre el CB. ¿Está bien? También lo vimos en termodinámica. Ahora, perturbaciones de la presión. La perturbación de presión, cualquier perturbación de la presión de un fluido se propaga en formas de onda. Por lo tanto, estas ondas de presión se mueven con una velocidad igual a la propagación del sonido a través del fluido. ¿Está bien? Entonces, la velocidad de la propagación o aceleración está dada por C, donde C es la raíz cuadrada de ¿quién? De lo que nosotros llamamos E, donde E es el módulo que nosotros habíamos visto anteriormente como módulo volumétrico de elasticidad. ¿Sobre quién? Sobre lo que nosotros llamamos ρ, y ρ es la densidad. ¿Vieron? Esto es para cuando nosotros tenemos líquidos. Si nosotros tenemos gases, está dada a través de K, donde K, habíamos dicho, es la variación de la capacidad calorífica a presión constante sobre la variación de la capacidad calorífica a presión constante. Es al revés. A presión constante sobre volumen constante. Multiplicado por qué, que es la presión sobre ρ, que es la densidad. Si nosotros, en este caso, hacemos la densidad en función de la ecuación de gases ideales, me va a quedar igual acá por la gravedad multiplicada por la constante específica de los gases por la temperatura absoluta. Bueno, presión atmosférica. Lo vamos a dejar hasta allí y hasta ahí llegó. Tendríamos que hacer ejercicio para poder entender todas estas ecuaciones horribles que nosotros vimos anteriormente. No, no son horribles. No, no son horribles, no son horribles, ¿no? Pero sí tendríamos que entenderlo de dónde sale de cada ecuación. ¿Está bien? Voy a tratar de colgarlo. Ahorita tengo el internet malísimo. Estoy conectado con el Digitel, ¿no? Entonces, un buen samaritano me dio saldo y de allí estoy haciendo la clase. Bueno, entonces, una vez que la cuelgue, te la paso, ¿viste? O te digo, no, está en YouTube, en este enlace, y lo puedes ver en el enlace. En mi canal se llama Ariel Darío Ferrer Lozano. Busca Ariel Ferrer o Ariel Darío Ferrer Lozano, y ¿cómo se llama? Y allí está mi canal, ¿oíste? Ok. Entonces, tendría que colocarle otro nombre para poder localizar más rápido el canal. Arielito, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ahí lo puedes ubicar en mi canal. Después hacemos ejercicio. No sé si lo hacemos entre semanas, porque en realidad estamos atrasaditos, ¿no? Ya perdimos creo que 2 semanas debido a esto. Y hacemos. Bueno, le dices a tu compañero que voy a tratar, como te dije, colocar este video en YouTube. Y le dan un like para que, para que se coloque. Ok, no te quito más tiempo. Cordero, no digo tu nombre porque tu nombre es muy difícil. Y, y nos vemos la semana que viene o entre semanas. Ok. Tengo ahorita clase de transferencia de calor. Y, pero primero voy a comer, que no he comido. Sí, pero no con ustedes. Ok. Bueno. Chao, pues. Besos y abrazos. Nos vemos. Listo. Chao. Chaito, chaito, chaito. Finalizo sesión. Finalizo. Chao.